vamos a ver básicamente cómo es que podemos realizar un esquema de trabajo, tanto con agresores como con víctimas, ¿ya? Son dos temas bastante densos, hay información bastante condensada y útil que les he traído para que podamos adentrarnos con mayor profundidad en este campo que es de bastante necesidad a día de hoy, ¿sí? Dentro del temario teníamos el tema de personalidad tanto del maltratador como de la víctima. En esta última nos vamos a centrar más bien en los factores de riesgo, ¿ok? Veremos los trastornos psicológicos que se derivan a consecuencia de la violencia basada en género, qué mitos sostienen el tema de la violencia, y veremos finalmente, hay algo que no estaba colocado, estrategias para el abordaje, tanto con agresores como con víctimas, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos que empezar definiendo lo que es la violencia basada en género, ¿verdad? Tenemos que tener muy en claro a qué le llamamos la violencia basada en género, ¿sí? Y estamos hablando, pues, según la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es toda conducta, ¿ok?, basada en el género de una mujer que le causa muerte, daño o sufrimiento, ya sea a nivel físico, psicológico, sexual, en la esfera pública como en la esfera privada, ¿no? Entonces, traduciendo todo esto que se refiere, son todas aquellas conductas, ¿no?, que una persona ejerce contra una mujer por el hecho de que es mujer, ¿ok? Entonces, digamos, si una balacera una bala cae hacia una mujer y fallece, no estaríamos hablando pues de un feminicidio, ¿verdad? Sino estamos hablando con la clara intención de causar daño a una mujer porque hay todo un sustento de repente de creencias, de sesgos cognitivos, tal vez de pronto de prejuicios, ¿no? Que hacen que el agresor asuma que la mujer tiene un valor muy por debajo de él, ¿de acuerdo? Entonces tiene mucho que ver con esto, ¿no? Debe ser algo que se da en la familia, ¿no? Dentro del ámbito de los integrantes de la familia o de cualquier otra relación interpersonal en la cual el agresor haya compartido o comparte el mismo domicilio con la mujer. Y acá vamos a extender también el asunto a cuando se dan situaciones de malos tratos, abuso sexual, violaciones, etcétera, ¿no? Se trata también de situaciones en las cuales estos actos son cometidos dentro de una comunidad por cualquier persona, ¿no? En las modalidades que habíamos señalado, ¿de acuerdo? Le agregaríamos tortura, trata, prostitución forzada, secuestro, acoso en el lugar de trabajo, en la institución educativa, en un centro de salud, en cualquier otro espacio público, ¿no? Y también a aquella que es perpetrada o tolerada por el Estado en cualquier espacio que ocurra, ¿ya? Entonces estamos hablando bastante claro de una serie de comportamientos, ¿no? Están extendidos, como decíamos, tanto al terreno público como privado y que van a causar daño o incluso la muerte a las mujeres, ¿no? Entonces eso debemos tenerlo muy en consideración. Para quienes de pronto por ahí sostienen todavía erróneamente que no deberíamos diferenciar la violencia contra la mujer de los otros tipos de violencias, pues es importante revisar los estudios sobre género, la perspectiva de género, que nos ayuda a visibilizar cómo es que hay todo un constructo social, ¿sí? Que aún en estos tiempos, diríamos, devalúa muchísimo el papel y el valor de la mujer como tal, ¿no? A pesar de que vivimos en una sociedad que busca mantener una perspectiva igualitaria entre hombres y mujeres, todavía hay esta idea, ¿no?, bastante sesgada de que la mujer debe asumir ciertos roles o ciertas, de repente, funciones a nivel del hogar o a nivel de crianza, y eso es algo muy extendido, ¿ya? Iremos viendo hoy día un poco cómo trabajamos esa parte también, ¿sí? Entonces, dentro del perfil, si habláramos de un perfil de agresores, tenemos que ver básicamente cuál es el repertorio de conducta que tiene un agresor, ¿ok? Si bien hay algunos mitos en relación a ciertos estilos o psicopatologías, estilos de personalidad me refiero a psicopatologías, que puedan devenir en un tema de violencia, no hay una relación estrechamente directa entre un estilo o un trastorno de personalidad y la violencia directamente, de acuerdo, contra la mujer me refiero, ¿ok? Lo que sí vamos a ver básicamente son rasgos de personalidad que pueden estar asociados, ¿de acuerdo? O características de conducta
que pueden estar asociadas a las personas que ejercen violencia contra las mujeres, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque no vamos a encontrar, digamos, un checklist que nos diga, uy, si cumplo estos requisitos, entonces es un potencial agresor o es un agresor. Sino tenemos que evaluar todo el contexto y todo el escenario en el cual se producen los hechos de violencia, tanto como la motivación del agresor, así como los pródromos o manifestaciones de conducta previas que ha ido teniendo desde el inicio de la relación o incluso antes de que la relación llegue a ser como tal, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, el agresor puede estar todavía cortejando a la futura víctima, ¿no? Y cuando ya la relación está establecida, pues empieza todo el calvario, ¿no? Muchas veces se ven testimonios, ¿no? Y la experiencia nos señala cómo muchas situaciones de violencia ocurren aparentemente cuando ya la relación se ha instalado o incluso después del matrimonio, ¿no? Y entonces muchas veces la víctima no logra identificar esto, ¿no? Y pareciera como que ha habido un cambio totalmente de 360 grados, ¿no? Pero no era así y ahora es de esta manera. Entonces, sí que hay muchos pródromos, señales de alerta, vamos a decir así, ¿ya? Que podemos ir viendo. Entre ellos, pues, la investigación nos señala sobre la dificultad que hay para la resolución de conflictos, una marcada impulsividad, escasez de recursos de apoyo, ¿no? Sociales o familiares, de pronto una persona que tiene también sesgos cognitivos en relación a lo que es la sexualidad, el género, el papel del hombre y de la mujer en la sociedad, que es lo que sí habría que ver el machismo de fondo, ¿ok? Porque más que las psicopatologías, mis estimados, vamos a ver cómo la violencia es un fenómeno que surge y se sostiene en un marco de creencias, de idiosincrasias, ¿ok? Donde se asumen determinados papeles y roles para las mujeres y para los varones, ¿ok? Entonces, más que un tema de psicopatologías, es un tema de educación, un tema de cómo aprendemos los roles de género, cómo aprendemos de repente a relacionarnos con el sexo opuesto, con el propio sexo, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un constructo social que está de fondo y que tenemos que ir viendo. En algunos otros casos, que es mucho menos del 50%, sí vamos a encontrar la presencia de psicopatologías, ¿de acuerdo? Como un trastorno de personalidad encabezado por el trastorno disocial, trastornos límites, puede ser narcisista, paranoide, ¿no? Pero no es exclusivo de esos clúster de personalidad, pues el ejecutar una conducta violenta contra la mujer, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿ya? Lo que sí vamos a ver, por ejemplo, les decía, a nivel de conducta, podemos observar que el posible agresor o el potencial agresor habla sobre conductas relacionadas que constituyen diferentes tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos en la moda de las redes sociales, en muchas plataformas de repente que son visitadas por jóvenes, adolescentes, etcétera, incluso adultos, vemos cómo hay una marcada tendencia a realizar burla, por ejemplo, o chistes en relación a lo que es el género, ¿no? O en relación a cómo intimar con una persona, ¿no? Por ahí hubo mucha polémica con varios streamers o de repente jóvenes que se dedican a todo lo que es la creación de contenido por plataformas virtuales, ¿no? Donde, por ejemplo, hacen gala de cómo pueden haber forzado a alguien a tener intimidad o cómo consiguen tener intimidad con una mujer, aunque no quiera. Entonces, este tipo de expresiones en relación a esta manifestación concreta nos dan luces, pues obviamente una persona que está muy ligada a un perfil agresor, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene fronteras en relación a los límites de la otra persona, ¿sí? No tiene la capacidad de ejercer respeto o de parar, ¿no? En relación a la capacidad de la otra persona de decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, eso es un tema muy importante, eso es un tema que hay que escucharlo. De pronto podríamos ver que la persona a nivel conductual, el agresor, explica su conducta de celos excesivos o de control, ¿no?
y la justifica, ¿ok? Como que esto es algo que debería ser, ¿no? No, yo le celo porque le quiero, o yo tengo que saber dónde está por su seguridad, entonces un poco camuflada de repente esta intención de control, ¿sí? Con la finalidad de que siempre sepa dónde está, qué está haciendo, con quién está, y etcétera, ¿no? A qué hora sale, a qué hora entra, etcétera. Entonces, eso es muy importante, miren, ¿no? Fíjense, vi un caso así, era súper intenso en el tema del control, ¿no? Que la pareja le tenía, digamos, con llamadas constantes, incluso en horas de trabajo, según lo que mencionaba, hasta cuando iba al baño, tenía que contestar y si no le contestaba, pues ocurría todo un problema, una discusión, una metralleta de insultos, ¿no? De qué habrá estado haciendo y etcétera. ¿Ok? Entonces, este tipo de conductas, por ejemplo, que se camuflan bajo eufemismos como decir, ay, mi tóxico, mi tóxica, ¿no? Que lo que hacen es simplemente querer tapar y de alguna manera evitar visibilizar conductas que son nocivas en la relación de pareja. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expresiones que usamos, que lo que hacen simplemente es debilitar un concepto que sabemos es totalmente negativo, nocivo. ¿Ya? Bien, actitudes o comentarios sexistas o misóginos, ¿no? Nuevamente volvemos a las plataformas, que es lo que tenemos más cerca a día de hoy. Chistes, burlas, parodias en relación a lo que son las diferencias aparentes entre hombres y mujeres, sobre hablar de las suegras o hablar de cómo las mujeres hay un, por ejemplo, no sé si es como un tren, algo así muy popular, ¿no? Donde sale una canción de Ricardo Arjona, ¿no? Y dice, no sé quién las inventó, ¿no? Y entonces salen escenas grabadas que pueden ser en realidad escenas fabricadas o no, de mujeres en situaciones que pues las ponen en ridículo, ¿no? Y es como decir, el mensaje claramente es, las mujeres son así de tontas, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Las queremos. Entonces se disfraza te humillo y te denigro y te devalúo, pero te digo que te quiero, ¿verdad? Y estamos como que nos reímos, nos parece que esto fuera algo naturalizado, que está bien, ¿no? Que alguien te ofenda o se burle de ti, pero a la vez te quiera, ¿no? O te necesite incluso, que es la palabra que se usa, ¿no? Entonces, es una invitación a revisar esto, les digo, porque, como les he señalado con anterioridad, más bien la violencia es un tema social, es un tema de construcción de nuestros roles y estereotipos basados en el género. ¿De acuerdo? Bien, tenemos también lo siguiente que les decía, eufemismos que utiliza el agresor, o sea, alteraciones del contenido real, ¿no? De la palabra, y nunca te va a decir, pues nosotros hemos peleado, hemos discutido, no. Bueno, como todos ahí, siempre sus desacuerdos, ¿no? Una pequeña pelea, pues la pequeña pelea pues le reventó el labio, en la pequeña pelea le dijo que era una PU, en la pequeña pelea le amenazó de ahorcarle, en la pequeña pelea le dijo que era una mujer que se acostaba con medio mundo. Entonces, eso es lo que no se habla, pero es lo que ocurre, ¿verdad? Yo me acuerdo muy claro, hace un tiempo estaba esperando a dos personas que venían para una sesión, ¿ya? Entonces, bueno, querían ver sus temas de pareja, ¿no? Hasta ahí no tenía más información de qué es lo que podría estar ocurriendo. Y en la escalera, pues no, cuando ellos iban subiendo, pues, el lugar donde yo estaba tenía bastante acústica, se escuchaba. Escucho pues ajos y cebollas que él le dice a ella de por qué no bajó rápido del carro, que estamos a destiempo, ¿no? Que avanza rápido, pero todo así con una metralleta de insultos, ¿no? Entonces abro la puerta y los dos sonríen, como en complicidad, como que aquí no pasó nada, ¿no? Y se presentan con tanto agrado, con tanto gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No? Entonces, evidentemente, ¿qué creen que pasó? Pues había que tener inmediatez o aplicar inmediatez sobre lo que había acontecido, ¿no? Entonces, lo primero por lo que empezamos después del hola fue, acabo de escuchar todo lo que ha acontecido en este momento, ¿no? Y me gustaría que hablemos un poco sobre esto, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, fuimos directo al asunto, porque ellos evidentemente no tenían la intención de hablar de ese asunto, ¿no? Ya, y bueno, entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿ya? Lo mismo para la entrevista, yo siempre
trato de ir por ese lado, porque si de frente tú vas a decir una expresión como, ¿y ustedes con qué frecuencia pelean? No. Entonces, siempre se suele utilizar un recurso de validación parcial de la conducta que va en un enunciado de la siguiente manera, ¿no? Usualmente las personas gritan, ¿no? Se dicen cosas. Cuando tú le dices cosas a ella, exactamente o cómo reacciona o qué, cómo responde, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy asumiendo que pasa eso y voy directo a la situación, que es distinto a decirle, y en algún momento tú alzas la voz, ¿no? O cuando tú discutes o cómo resuelves, ¿no? Porque es muy difícil que se sinceren en ese punto, ¿ok? Entonces ya veremos un poco que la exploración tiene que ir también por ese lado, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos? Si es que vemos en el tema del centro de salud, de repente trabajamos en un centro de salud, en un tema del control obstétrico, pensemos, ¿no? O psicológico incluso. El presunto agresor siempre va a acompañar a la pareja en el sentido de que de repente va a hablar por ella, no va a querer que esté a solas con el profesional o con la profesional, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Quiere como que ya la cuestión acabe rápido, como que estamos apurados, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? O la puede desacreditar también o tomar las decisiones por la pareja, ¿no? Y entonces evitar de repente que acceda a un método anticonceptivo, de repente que dialogue a solas con el profesional o la profesional, ¿no? Porque sabe que esto podría devenir en información que desea mantener oculta, ¿no? ¿Qué más? A ver, de pronto justificar o minimizar lesiones o estados psicológicos de la pareja. Ah, y ella de tontería se asusta, se pone así que lloriquea, que no hace nada, de todo llora. Entonces, pero no dice exactamente de qué ha causado que esté tan lábil, tan emocionalmente alterada, ¿no? O de repente incluso es un clásico de los centros de salud, quienes han tenido la experiencia por los centros de salud, cuando llega una pareja agredida, a veces en compañía del agresor, es un clásico decir, es que se ha caído, no es que con la moto, ¿no? Y pues por supuesto no se cae de ojo, como yo digo, ¿no? Y así, ¿no? O se cae de antebrazo por la cara interna, ¿no? Entonces, eh, hay cuestiones que a veces se intentan disimular, ¿verdad? Y entonces, bueno, es importante la perspicacia del profesional también. ¿Ya? Culpabiliza continuamente a la víctima, ¿no? O sea, no es muy difícil que asuma su parte de, sino se va a dedicar a hablar sobre lo mal que la víctima hace las cosas o cómo lo pone a él, ¿no? Muestra dificultades para controlar sus niveles de ansiedad o de estrés, puede haber cambios en el estado de ánimo bastante bruscos, ¿no? Tender a alzar la voz también, ¿ya? Eso sería entre lo más frecuente. Verbalmente y a nivel no verbal, o sea, en gestos, se puede mostrar amenazador, hostil, ¿no? Realizar gestos que invadan el espacio de la mujer o que la anulen o que la limiten, ¿no? Sobre todo cuando se le hace preguntas, ¿ok? Si de pronto se está en una sala de espera, se pone tenso, violento, incluso en ese momento, puede manipular o intentar controlar a la pareja, ¿de acuerdo? De repente, pensemos de nuevo en el mismo caso, ¿no? La profesional puede decirle sobre el tema anticonceptivo, porque ya van con muchos hijos, y él dice, no, ella no quiere y ya hemos hablado de eso. Siempre nos preguntan y ella siempre está en desacuerdo. Entonces, le da voz a la otra persona, es como el títere y el titiritero, digo yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante porque ahí vamos a ver mucho una conducta de sumisión también, ¿no? Descalifica a profesionales mujeres, ¿no? O muestra una actitud degradante y agresiva hacia profesionales que son mujeres, ¿ya? Esto en muchos escenarios, por ejemplo, vamos a ver cómo, sobre todo, no es una generalización, pero tiende a pasar en espacios o en zonas donde hay poca información sobre estos temas o poca formación, incluso cultural respecto a lo que es el género, donde vemos que los hombres hacen caso más a lo que un profesional varón exprese en torno a algo, ¿no? Respecto a que si lo diga cualquier otro profesional del sexo femenino, ¿no? Hay que considerar ese tipo de cosas, sobre todo cuando se hacen campañas extramurales, cuando se hacen charlas preventivas,
y vamos viendo la actitud que pueden tomar los hombres respecto a las palabras de las mujeres. O sea, esto no es una generalización, pero hay que observar que esto suele pasar, ¿de acuerdo? Y eso es un punto que podemos usar a favor como para ayudar a deconstruir esa idea de que solo la palabra del varón tiene validez y no la de la mujer. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, que nosotros ayudemos a deconstruir en cada escenario en el cual nos encontramos, ¿sí? Bien. Ahora, diversos estudios en relación a lo que es el apego, ¿sí? O el tipo de apego generado en las personas que ejercen violencia, nos habla justamente de dificultades en el establecimiento de un apego seguro. O sea, lo que más bien se ve es un apego inseguro, un apego ambivalente, que suelen ser más asociados, vamos a decir así, aunque no es una relación estrecha y directa, es una relación significativa que se establece entre estos tipos de apego y una persona que ejerce violencia. ¿Ya? De ahí que hay toda una caracterología que se puede señalar en relación a cómo es o cómo puede ser un agresor o un feminicida, ¿no? En esta infografía de la derecha, yo les estoy colocando algunas características que salieron de un estudio, ¿ok? Realizado en 2019 hacia un grupo de agresores feminicidas de un penal. ¿Ok? Lo que sí vamos a encontrar son estudios e investigaciones que hacen una caracterización del perfil de agresores de un determinado grupo. Para nada esto es una generalización, pero sí es, vamos a decir así, una pista, unas señales, unos indicadores que podríamos observar, ¿ok? Entonces, estos estudios nos señalan en cuanto al apego, que los maltratadores son dependientes de la relación, presentan poca estabilidad emocional, gran ansiedad ante el rechazo o al abandono de la pareja y buscan parejas sobre las que puedan ejercer control, ¿no? Entonces, el tipo de apego que estaría más ligado a esta manifestación de conducta es el apego ambivalente, inseguro, ¿ok? Entonces, el cual genera que el adulto tenga mayor necesidad de dominar en sus relaciones íntimas, ¿sí? Entonces, ahí es donde podríamos también encontrar un nexo, ¿de acuerdo? Sobre todo para la parte del abordaje, nos va a servir esta información. Bien. Ujú. Ok, entonces hasta aquí tenemos, a ver, una parte de lo que es todo el tema de cómo es que se dan manifestaciones de conducta en los agresores o en los presuntos agresores, ¿no? En situaciones en las que hablamos eh, de la violencia basada en género. Ya, hasta este punto me gustaría saber si estamos claros, si es que hay alguna pregunta en relación a estos primeros tópicos de los cuales hemos hablado, para poder pasar al tema de víctima, mitos y luego el tema del abordaje. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Me van indicando. Ujú. Pueden utilizar el chat de pronto. Ok. Ujú. Bien. Entendemos que andamos ok, ¿verdad? Hasta este punto. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, les voy a pasar un pequeño video a continuación para que nosotros podamos un poco ir también deconstruyéndonos, porque la idea de conocer las estrategias de abordaje en los casos de violencia basada en género pasa primero porque cada uno de nosotros que estamos aquí en sala constantemente deconstruyamos esa red de estereotipos, toda esa red de repente de contenidos, de información de las cuales hemos sido inundados constantemente, ¿no? Y sobre los cuales nosotros hemos creado creencias, certezas de que así es como deben ser las relaciones, así es como deben ser de repente eh, las parejas o así es como deberían ser el trato entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esto pasa mucho por la educación que nosotros hemos recibido. En general, nuestro entorno, nuestra educación, nuestra cultura suele ser predominantemente machista, ¿no? Y es algo que es innegable, es algo que ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que la invitación siempre es a que nosotros podamos revisar
todo lo que hemos aprendido en relación al género, al ser hombre, al ser mujer, todo esto, ¿ya? Ahí, acá me pide compartir una pestaña. A ver, vamos a ver. Creo que es toda la pantalla. Ahora, voy a hacer una prueba y ustedes me dicen si se escucha el audio, por favor, ya como tiene audio incorporado acá la, la diapositiva. Ok. Ujú. Ahí me dicen si lo podemos escuchar, ¿ya? Ok, me avisan si se escucha, ¿sí? ¿Se puede ver la pantalla del video y se escucha? Sí se logra ver, sí, sí, Sí. ¿El audio también, sí? sí, Carla. Ya, perfecto. Entonces, esta es un video hipotético de cómo hubiera sido, pues, el día de hoy en la sociedad actual, contemporánea, si es que la educación que hemos recibido hombres y mujeres hubiera sido en un sentido inverso a como ha sido. ¿Ok? Y luego de eso vamos a reflexionar juntos un poco. ¿Ya? Ahí les voy a colocar este video, una parte. Para que te veas más bonito. Mamá, esto se ve más bonito. Guachito tierno, guachito rico. Yo fuera Paco para meterlo preso, papito. ¿Quieres estar siempre perfecto? Con la piel suave y tonificada. Tus músculos no son como deseas. Elimina la piel flácida y consigue músculos tonificados con renovación. Yo quiero ser médico. Bueno, es una profesión que no es apta para los hombres. ¿Por qué siempre tengo que lavar yo? Mi amor, usted tiene que saber a quién le da su pajarito y que usted no puede. Otra cosita. Hola, chica. Oiga, ¿hay este ruido por arriba y por abajo? Oiga, ¿y usted cree que esas son maneras de vestirse acaso? Ay, que para qué te vamos a explicar si total dije hombre, po. A todas las futuras doctoras y a los futuros esposos de doctoras. ¿Tú crees que te van a tomar en serio vestido así? Comería por un hombre no pasa el tiempo. Elimina las arrugas y líneas de expresión con Dermaman para nunca envejecer. ¿Y qué podemos hacer? Dame un segundo. Entonces, yo creo que vamos a van a arreglar, mi cosito rico. Yo creo que es posible, o sea, eso es una completa ridiculez. ¿Por qué a mí me pagan menos? No, me he quedado 1000 veces trabajando más que el resto y me estáis pagando menos a mí. ¡Qué histérico! Hemos decidido no darte el puesto para que tengas básicamente más tiempo para tu familia. 30 y solterón, no se te vaya a pasar el tren. Ok. Ujú. Bien, a ver, sobre esto me gustaría algunos comentarios en relación a qué impresión nos genera este supuesto de que nuestra crianza hubiera sido de esta manera, más bien. Inmediatamente, ¿qué nos llega a la mente? ¿Qué nos traslada? ¿De qué podemos darnos cuenta? A ver, me gustaría poder escucharles tal vez o leerles a través del chat. Ok, Magali nos cuenta acá sobre los estereotipos, así es. Ajá, ¿qué otra cosa más se nos hace evidente, vamos a decir aquí? ¿No? ¿De qué nos permite darnos cuenta? Ujú. A ver, ¿qué otra cosa podríamos decir aparte de los estereotipos o adicional a ellos, de la cual nos podemos percatar? ¿No? ¿Se imaginan? Acá hay algunos varones en sala, aparte de mí, entonces me gustaría que también puedan de repente decir, a ver, al imaginar este supuesto escenario de crianza que hubiéramos tenido, ¿qué hubiera cambiado? ¿Qué sería diferente? Ujú. Vamos a ir pensando, vamos a ir viendo qué es lo que nos parece que puede hacer, ¿no? Un poco aprovecho para decirles que justamente hay muchos experimentos sociales en relación a lo que es las manifestaciones de género,
¿no? Y cómo es que nosotros asumimos de alguna manera a causa de repente, nuestra propia crianza, ¿no? El cómo es que debemos comportarnos, actuar, lo que los demás esperan de nosotros, ¿no? Y a todo eso, al hecho de ir reaprendiendo todas esas maneras en que hemos asumido el género masculino y el género femenino, le vamos a llamar de construcción de estos estereotipos, de estos esquemas, de estas ideas y creencias que sostienen y perpetúan la violencia, ¿no? Porque de eso se trata, ¿ya? Entonces, bueno, cuando veamos lo siguiente, también nos vamos a dar cuenta cómo más bien las víctimas o potenciales víctimas de un agresor van a estar expuestas siempre a factores de vulnerabilidad o de riesgo que incrementan la posibilidad de que se puedan involucrar en una relación violenta, ¿no? Entonces, la literatura nos señala algunos factores de riesgo, como serían la exposición a eventos violentos, ¿ok? Desde la época de la niñez o de la infancia, ¿no? En el sentido de que esto generaría un trauma complejo, ¿no? En el cual la, la potencial víctima, vamos a decir así, naturaliza el hecho de la violencia como una manifestación o como una expresión en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en las relaciones de apego, en las relaciones familiares, ¿ok? Podríamos hablar de esto, aunque como les digo, no es que haya siempre una relación directa, ojo, ¿ya? No significa, la mujer que le maltratan es porque los papás le han maltratado, no, no es una relación directa. Lo que sí es que pueda haberse dado este caso. En muchas ocasiones incluso el estilo de crianza puede ser súper permisivo o rígido, ¿ok? No necesariamente violento, ¿ya? ¿Qué más encontramos aquí? A ver, eh, cuando hay presencia de abuso de sustancias como alcohol o drogas no legales, pues hay una mayor disposición a involucrarse en relaciones que puedan ser peligrosas o nocivas, ¿no? Pertenecer de repente a grupos marginados socialmente o excluidos, grupos de mayor vulnerabilidad, ¿no? Por un sector de pronto que puede ser religioso o subcultural, ¿de acuerdo? El tema de las oportunidades económicas que llega a ser el primer factor preponderante en cuanto a lo que es la violencia basada en género, debido a que aunque se ha superado en mucho el tema del acceso a escenarios distintos de la mujer, sí vemos que el acceso a trabajo o el mantener de repente un propio dinero, un propio ingreso, no es, vamos a decir así, el común denominador en cuanto a las víctimas. Y esto es un elemento que ata profundamente o que limita la posibilidad de una separación, ¿ya? Sobre todo cuando hay hijos de por medio, por un tema de supervivencia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando hay una relación muy dispara a nivel económico, educativo o laboral dentro de una relación íntima en la cual evidentemente la pareja invalida pues el papel de la mujer, ¿no? O sea, eso siempre hay que remarcarlo, ¿ok? Cuando la pareja ejerce un control en la toma de decisiones, ¿no? Y acá sí, de repente, sin ánimos de chocar con nada, pero hay que decirlo, muchos grupos religiosos sostienen de manera bastante sesgada que el hombre como cabeza de familia es el que debe decidir, ¿no? Y la mujer no, respecto a bienes, por ejemplo, o a decisiones. Entonces se relega mucho el papel de la mujer solamente al tema de la crianza y a aspectos domésticos, ¿no? Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la violencia masculina, ¿no? Desde, como les decía, nuevamente, pueden ser prácticas culturales, pueden ser prácticas religiosas, pueden ser prácticas de repente de una comunidad en particular, ¿ok? En la cual de repente, miren, yo les cuento un casito bien, así bien curioso, ¿no? En una pareja que estaba construyendo ya su vivienda, estaban ellos, básicamente comprando, adquiriendo sus bienes, ¿no? Cositas, pues como todo cuando uno empieza una relación, ¿no? Su lavadora, su cocina, esas cositas, ¿no? Entonces estaban con todo el tema de comprar ya su- sus
sus insumos, sus electrodomésticos, etcétera. Y miren lo que pasó, ¿eh? Solamente el episodio que narra esta persona es que ella le solicita al vendedor la boleta de venta, ¿no? Y le brinda su nombre. Nada más. Ah, ya, mi nombre es Juanita. Listo. Y basta esa situación para desencadenar toda una situación o un episodio más bien de violencia, ¿no? Verbal en este caso, al interior de ese establecimiento. Que por qué a tu nombre, que no, que aquello y lo otro. Entonces, imagínense, ahí estamos hablando de algo que podríamos, entre comillas, ver como que egoísta, que tacaño, pero no hay que limitar, ni hay que sesgar, ni hay que minimizar ese tipo de conductas que configurarían parte incluso de una violencia de tipo económico, ¿no? Entonces, nada a su nombre, no quiere que de repente haya una simple boleta, ¿no? Imagínense, ¿ok? ¿Qué más? A ver, falta de espacios para mujeres y niñas, espacios físicos y virtuales para su libre expresión y comunicación, ¿no? Escenarios que permitan el empoderamiento, sobre todo. Y empoderamiento nos referimos justamente a devolver la capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida. Ya a eso nos referimos con empoderar, ¿sí? El empoderamiento femenino significa que la mujer retome la capacidad y la decisión sobre su vida y sus decisiones, ¿no? Entonces, lo que no tiene nada que ver justamente con la padrectomía, que sería como esta tendencia a devaluar el rol del varón dentro de la crianza, que es un extremo opuesto también nocivo, ¿no? Bueno, por otro lado está pues el marco legislativo, ¿no? Que es todavía, aún cuando hay toda una estructura de trabajo, o protocolos de actuación en estos casos, todavía hace falta de repente el accionar más profesionalizado, más especializado, tal vez, ¿no? De parte de los operadores de justicia. Esto es un tema que todavía continúa siendo una dificultad y todavía continúa siendo vamos a decir así, el talón de Aquiles, ¿no? Para el abordaje de estos casos, ¿no? Recuerdo mucho lo que una colega me manifestaba, ¿no? Ella había estado en Alemania y me decía, lo que pasa es que allá, o sea, donde está, los policías sí pueden hacer las rondas por los domicilios de las víctimas, ¿no? Porque ahí pues nadie te roba tu celular o tu billetera o tu cartera, ¿no? Lo cual aquí el tema de la delincuencia a ese nivel es tan alto que evidentemente pues más la corrupción y otros factores, pues, hacen que no se efectivicen esas medidas de protección, que si bien están en el papel, llegan a ser letra muerta muchas veces, ¿no? Por la cantidad de casos que vemos que llegan de repente a un tema de denuncia, pero falta activar o falta hacer efectiva, de repente efectivizar esa medida de protección, ¿no? De ahí que es importante que también como comunidad, como entorno, ¿no? Nosotros también nos sumemos al tema de la prevención sobre todo, ¿ya? Y cuando la impunidad está de la mano de los agresores, ¿no? Desde luego que esto ayuda a que no haya un escarmiento también, ¿no? Bien, con todo esto, pues vamos a ir chequeando ahora qué genera la exposición a una situación violenta de manera continua. ¿Qué pasa con la persona que está expuesta continuamente a la violencia? ¿Ok? Entonces, para esto tenemos que remitirnos al tema de las neurociencias, de cómo un cerebro que está percibiendo constantemente una situación de amenaza o de alerta potencial va a incrementar pues el funcionamiento de una estructura muy importante que vamos a llamarla la alarma de nuestro sistema nervioso, ¿no? ¿Y saben cuál es, no? Es la amígdala cerebral. Entonces, esta amígdala cerebral que también cumple una función de supervivencia, que tiene mecanismos adaptativos de huida y agresión frente al peligro, ¿ok? Entonces empieza a hiperactivar, empieza a funcionar, pero muchas más veces, con más intensidad de la que se requiere, ¿no? Y obviamente, ante esta alerta potencial del peligro, que no sabes ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento se va a volver a dar, porque si cuando llegas a la casa, que cuando si vuelve a la casa el esposo, que si le da por hacer esto o aquello, entonces, ¿qué pasa?
¿no? La orden a las glándulas suprarrenales será liberar cortisol, ¿no? Que es este neurotransmisor que está implicado en la respuesta al estrés. Entonces, grandes dosis de cortisol inundando un sistema nervioso que está percibiendo amenaza y alerta de manera constante, evidentemente va a generar daños a nivel psicofisiológico, ¿ya? Para empezar, cuando la exposición a la violencia ha sido prolongada, ¿no? Hablamos de más de 6 meses, ¿no? Recurrentes, evidentemente uno de los cuadros clínicos de mayor presencia que se van a observar en los peritajes es el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Que es prácticamente una forma de cronificación del episodio de estrés agudo que vive la persona que está siendo expuesta a hechos de violencia, ¿no? Indudablemente también aparecen cuadros clínicos de depresión y ansiedad, ¿no? Entendiendo la depresión como una emoción de fondo, tiene la tristeza, la cual es o cuenta con el mecanismo de supervivencia frente a las pérdidas, ¿no? Entonces, una persona que siente que ha perdido una oportunidad, un proyecto de vida, una familia, la posibilidad de vivir en pareja de una manera adecuada o como lo había imaginado, o su propia tranquilidad, su propia independencia, va a generar un cuadro clínico depresivo, ¿sí? El tema de la ansiedad, evidentemente por el nivel de alerta, alarma, ¿no? En el que está expuesto el sistema nervioso. En muchas ocasiones hay comorbilidad con trastornos alimenticios también, trastornos de la ingesta, ¿de acuerdo? Podría ser el caso que muchas víctimas, a raíz de la exposición a todos los episodios violentos, quieran de alguna manera evadir esa situación, al menos en lo ilusorio, y empiezan con un consumo intermitente o prolongado de sustancias como alcohol, nicotina, drogas, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Frecuentemente episodios o cuadros psicosomáticos, ¿no? Dificultades de repente para elaborar una emoción o para procesarla o para digerirla debido a que es una exposición continua a este evento, hacen que el cuerpo empiece pues justamente a manifestar síntomas, ¿no? Aunque no haya pues un tema biológico o médico hablando, ¿no? De fondo. Obviamente sentimientos de baja autoestima a nivel psicológico, se pueden cronificar los temas de salud, ¿no? Sentimiento de inadecuación, inadaptación, aislamiento del grupo inmediato como la familia, los amigos, las amigas, sobre todo por el control que ejerce el agresor por un lado y por otro lado por la vergüenza y el miedo que le genera el hecho de ser víctima de violencia, ¿ya? Tenemos también problemas en la relación tanto con sus pares, a nivel laboral, con sus familiares, ¿sí? Sobre todo porque de pronto puede, en una primera instancia, sobre todo cuando la víctima está en una fase que llamamos precontemplación, que no se percata de que lo que está viviendo es violencia, puede de repente enfrentarse incluso con la familia, ¿no? Ustedes se están metiendo en mi relación, ustedes qué les importa, vean su vida, ¿no? Están en mi contra, etcétera, ¿no? Entonces, de repente por ahí. Por otro lado, pues el distanciamiento que surge como consecuencia de la violencia hace pues que se debiliten también los vínculos con quienes serían de repente los elementos de apoyo más cercanos, ¿no? Los amigos, compañeros de trabajo, de pronto, a nivel social. Al laboral, porque decimos también, en muchas ocasiones puede haber ausentismo en los espacios de trabajo asociado a un episodio de violencia que haya acontecido, ¿sí? Les cuento también un caso en algún lugar X donde yo laboraba. eh, Ocurrió pues que por ahí nos daba la impresión de que una compañera tenía como que ciertos problemas con el esposo, ¿no? Porque siempre se le escuchaba hablar por el celular en voz alta y luego se iba lejos como para no escuchar, ¿no? Y entonces, un día como que ella, pero dice así en voz alta, ¿no? Ese desgraciado está con otra y ha publicado foto en el Facebook, voy a ir a verlo, ¿no? Entonces, voy a ir a cuadrarlo, otra cosa así. Se va y se retira del trabajo, o sea, a media jornada, ni a media jornada, empezando la jornada se retira, se va y no volvió días después, ¿no? Entonces, todos no sabíamos qué había pasado, ¿no? Y luego al final volvió con una excusa de que estaba accidentada, pero no estaba accidentada porque luego en sus redes había fotografías de cómo estaba en la playa, pues reconciliándose con el agresor, ¿no? Entonces, esto obviamente le generó un despido,
¿no? Por hacer un abandono así inmediato del trabajo, no reportar a tiempo, nada. Entonces, fue todo un tema, miren. Entonces, consecuencias que pueden ocurrir, claro que sí, ¿no? Les cuento así como un caso muy icónico, diría yo, ¿no? En el cual podemos ver también ese tipo de situaciones, ¿no? Y en muchos casos, cuando el agresor no acaba con la vida de la persona, puede que la orille a tomar la decisión de autoeliminarse, porque entiende que esa sería la salida frente a una situación que cree no va a frenar con nada, ¿no? Esto mucho tiene que ver con el tema de la indefensión aprendida, ¿no? Haga lo que haga, pase lo que pase, vaya donde vaya, esto no va a cambiar, ¿no? Entonces, este esquema de vulnerabilidad, este esquema de decir, pues, es imposible lidiar contra esto, puede en alguna manera influir también, ¿no? Y obviamente, pues, los otros cuadros psicopatológicos asociados, ¿no? Como un cuadro de depresión, el consumo de sustancias, pueden acrecentar esta posibilidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la violencia basada en género, estamos viendo que a nivel psicológico, psicopatológico, hay este tipo de consecuencias graves que minan el desarrollo, el bienestar y una vida plena, pues, de la persona que es víctima de violencia. Y por supuesto, acá hay que mencionar, digamos, de una manera bastante importante, las consecuencias que acontecen a nivel de salud, ¿sí? A nivel de salud física, me refiero sobre todo en el aspecto sexual y reproductivo. Muchos episodios de violencia tienen como consecuencia principal, entre todo lo mencionado, pues el contagio, la transmisión de las infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Eso es algo muy frecuente, de repente incremento de casos de papiloma, de VIH, ¿ok? O de algún tipo de ITS de origen vírico, ¿no? O incluso crónico, ¿ya? Entonces, eso es muy importante y para mí, en la experiencia trabajando con personas que sufren violencia, podría decir que esta ha sido una puerta de entrada muy importante para poderles hacer ver el daño real que está ocasionándose en sus vidas a partir de mantenerse en la relación, ¿no? Porque a veces el tema emocional o psicológico puede que hasta lo pasan por alto. Dicen, sí, es que es así, yo lo quiero, y, ¿no? Pero cuando van viendo que su salud realmente está deteriorada o están limitadas en la posibilidad de tener acercamientos íntimos, producto de repente de alguna ITS o lo que fuera, pues es como que en muchos casos es una bandera roja y decir, uy, acá tengo que parar, ¿no? Entonces, tristemente en algunos casos, pues, muchas mujeres contraen infecciones por VIH, sobre todo, ¿no? Más aún cuando la pareja es infiel. Yo me acuerdo mucho este caso, eh, la, la joven me relataba cómo la pareja le engañaba constantemente y, bueno, pues la comparaba íntimamente con las amantes, ¿no? Entonces, y cuando yo le hago la pregunta, si es que en un momento se le ha pasado la idea de hacerse un chequeo de rutina, de control, ¿no? Eh, ella tenía en mente de que no, es que él no se mete con cualquier persona y no creo que se haya infectado de nada, ¿no? Entonces, de ahí vamos encontrando de fondo, ¿qué cosa? También sesgos, desinformación, mitos en relación a lo que son justamente el tema de ITS, ¿no? Entonces, es importante también este otro aspecto, ¿ok? Bien. Y bueno, ya entrando con este último, eh, digamos, este caso que les mencionaba, vamos a señalar 6 mitos muy frecuentes que sostienen las conductas de violencia basada en género, ¿ya? Ok, bien. La primera de ellas, ¿no? La que vamos a observar con mucha, de repente con bastante difusión, diríamos así, ¿no? Es el hecho de limitar la presencia de la violencia de género a países en vías de desarrollo, subdesarrollados, ¿no? Si bien los estudios sobre la prevalencia de la violencia de género señalan que hay mayor predominancia en los países de América Latina, eso es cierto, no significa que esto no se presente en otro tipo de repente, de culturas, ¿no? Etcétera, ¿ya? O sea, la violencia no discrimina ni siquiera la condición sociocultural ni económica, ¿ok? Entonces, eso es un tema importante a tenerlo en cuenta, ¿sí?
¿Por qué les cuento esto? Miren, atendí en algún momento en una línea de emergencias en la cual laboraba una señora que era muy pudiente, ya, económicamente, ¿no? De un lugar, un vecindario muy acomodado en Lima. Y cuando ella se comunica con la línea de emergencias, pues lo primero que hago es preguntar dentro de todo lo que había hablado en el protocolo inicial, si es que había comunicado esto a la policía o a alguien, ¿no? Y ella me dice, sí, justamente anoche fui, después de que mi marido me golpeara en la rodilla, ¿no? Que estaba mal su rodilla, y y bueno, los policías me dijeron, o el serenazgo, ¿no? Le llevaron al policía, creo, de esa zona, ¿no? A la comisaría, perdón, y supieron manifestarle de que, pero ¿cómo? Si ustedes son una familia, tranquila, acomodada, ¿qué problemas pueden tener? ¿No? Miren, para empezar, ¿ok? Como si el dinero resolviera todo lo demás, ¿no? Y el segundo comentario, de repente usted está haciendo algo, usted ha hecho algo para provocarlo al Señor. No creo que el Señor se le ve todo respetable, tranquilo, haya reaccionado de una mala manera porque sí, ¿no? Vaya y converse, le dicen. Miren esa prescripción, vamos a decir así, ¿no? Entonces, totalmente inundada de un estereotipo de decir, bueno, estas personas tienen dinero y no puede ser que vivan violencia, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de, de ideas que podemos asumir, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿qué más? En segundo lugar, tenemos la violencia de género, ocurre en personas o familias con problemas, que tengan pocos recursos económicos, que estén en paro laboral, o sea, que no trabajen, ¿ok? Igualmente, ¿no? Como les mencionaba, no tiene que ver exactamente con que haya temas económicos, si bien hay que entender acá un aspecto. Cuando una familia tiene eh, múltiples estresores, ¿ya? Por ejemplo, bajos ingresos económicos, falta de oportunidades laborales o de trabajo, o una vivienda precaria, todo lo que quieran, que pueda sumar condiciones de estrés, adicionalmente a eso, de repente tiene deudas, préstamos, una orden de embargo, no sé, todo lo que pueda tener que ver con ese aspecto, ¿ok? Claro que una familia multiestresada, ¿no? En consecuencia, puede llegar a ser una familia multiproblemática, ¿no? Porque los niveles de tolerancia frente a tanto estrés o tantos estresores van a ir disminuyendo, ¿no? En consecuencia, es muy probable, pues, que desencadenen eh, abruptos, ¿no? De conducta, gritos, peleas, etcétera, ¿ya? O sea, claro, hay que ver que esto puede ocurrir de esa manera, pero no es que es una relación directa. Pobreza igual violencia, no es así, ¿ok? De nuevo, no entremos en sesgos perceptuales, ¿sí? Bien. El tercer mito que podríamos encontrar muy frecuentemente a la hora de abordar estos casos es que los hombres que maltratan a la pareja o expareja han sido también personas maltratadas por sus padres o han sido víctimas indirectas, ¿no? O sea, testigos de maltrato en su familia de origen, ¿ya? En esto de la transmisión transgeneracional de la violencia o intergeneracional, hay un aspecto que no es una ley, o sea, ocurre, puede ocurrir, ocurre en muchos casos, pero no es una ley. Recuerden que las ciencias sociales o las ciencias de la salud igual no son ciencias exactas como la matemática, ¿no? Es un cúmulo de factores, es la suma de muchos factores lo que genera la presencia de violencia en una familia, ¿de acuerdo? Sí es verdad que en muchos historiales personales de agresores hay exposición a violencia, pero en muchos otros hay un padre y una madre completamente permisivos, sobreprotectores, ¿sí? Que carecen de la capacidad de establecer límites saludables, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Los hombres que maltratan a su pareja o expareja son enfermos mentales. Mire, la literatura nos señala que en general alrededor del 20% de los casos de violencia, ¿no? Surge a consecuencia de una psicopatología de fondo, ¿no? Como un trastorno psicopático, un trastorno de la personalidad, alguna otra condición de la salud mental, pero el 80% de los casos de violencia se deben a un aprendizaje erróneo respecto a los roles de género y los estereotipos. ¿Ok? Bien. Los hombres que maltratan a su expareja, bueno, consumen o abusan del alcohol y drogas. En este punto diríamos que es una media verdad, porque en el 50% de los casos que se revisan respecto a lo que es violencia basada en género,
¿no? Podríamos señalar de que sí, casi el 50% de los casos tienen asociados problemas de consumo, ¿ya? Que no es que sea una relación directa, pero siempre que hay consumo y hay abuso de sustancias, inevitablemente esto llega a ser como una consecuencia, ¿ok? ¿La violencia de género se debe a los celos? Para nada, ¿no? Los celos pueden ser un mecanismo de controlar a la víctima, ¿ok? Pueden ser una manera de ejercer control y dominio, ¿sí? Y de disfrazar conductas hostiles, ¿ya? Para nada es que los celos causen violencia, ¿ok? Ya, porque luego viene la justificación de que yo te celaba porque te quería y por eso reaccioné de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojo con ese tipo de información. Bien, ahora sí vamos a pasar al tema del abordaje, ¿ya? Esta siguiente hora que nos toca. Y para entrar al tema del abordaje, tanto en víctimas como en agresores, tenemos que contemplar la propuesta teórica de Prochaska y Clemente, ¿no? Que es un modelo que se utiliza de manera, digamos, vigente ahora para el abordaje tanto de los programas de reeducación para hombres que ejercen violencia, como en los grupos de ayuda mutua para mujeres que han sido o son víctimas de violencia, ¿ya? Entonces, estos dos investigadores nos hablaron cómo es que se producen los procesos de cambio, ¿ya? Para entenderlo un poco, partimos del contexto en el cual muchas personas, incluso tristemente profesionales, asumen, ¿no? Digo tristemente porque se entiende que cuando uno tiene un nivel de información sobre un tema, debería evitar sesgos que podríamos esperar del común denominador de personas que no tienen acceso de repente a una formación o a información, ¿no? Entonces, cuando vemos una persona que tolera, vamos a decir así, situaciones de violencia, una expresión muy extendida es decir, ay, que está acostumbrada o es que le gusta, ¿no? Incluso yo podría decir con mucha certeza de que hay profesionales que en sus abordajes emplean este tipo de palabras, ¿no? Como que, señora, usted está acostumbrada, a usted le gusta que le peguen, ¿no? Señora, usted no puede vivir sin que le peguen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que dicho sea de paso, también son violencia, lo único que hacen es crear una interpretación completamente errónea y atribuir las causas de la violencia a la víctima, lo cual es algo que no debemos hacer, ¿ya? Entonces, por eso es que un poco les ampliaba el tema de perfil por factores de riesgo, ¿no? Porque en muchas ocasiones los profesionales pueden asumir, ah, esa persona se la está buscando, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Miren, cuando uno ingresa en una relación violenta, ¿ya? Esto es una cuestión progresiva, ¿sí? Es una cuestión que la persona no se percata de que realmente esto va a terminar mal, ¿sí? Y cuando se percata o ya está, digamos, inmersa en una relación violenta, inicialmente no hay pues la capacidad de discernir entre lo que ocurre como algo nocivo o no, ¿ok? Es como una suerte de negación en el proceso de duelo. Aquí le vamos a llamar precontemplación. Entonces, tanto la víctima como el agresor, diríamos, pues no tienen intención de cambio de conducta. ¿Ya? Por un lado, la víctima nos diría, no, no me pasa nada, todo está bien, son ideas de mi familia que se meten en nuestra relación, están en nuestra contra, no quieren que seamos felices y por eso es que hablan de que tenemos problemas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el agresor de pronto diría, estamos bien, como toda relación, tiene sus cositas, ¿no? Pequeños problemas, problemitas, peleas que en todo lado pasan, ¿no? Dígame usted, psicólogo, psicóloga, usted nunca se ha peleado, nunca se ha enojado. Pues, de nosotros es igual, son cositas mínimas que sobrellevamos. Entonces, no hay esta conciencia de que lo que pasa realmente es un tema problemático y de mucho riesgo, ¿no? La segunda fase del proceso de cambio tiene que ver con lo que se llama contemplación. Por el lado de la víctima, diríamos que la víctima empieza a manifestar de repente va a la psicóloga, va donde una comadre, donde una profesora, la tutora del salón de su hija o de su hijo, donde una amiga, un conocido, y dice, no, sabes que no me gusta cómo estamos andando con mi esposo, o con mi novio, con mi enamorado.
me incomoda un poco, es que me controla mucho, o de repente es muy posesivo, quiere que siempre esté ahí, ¿no? Entonces empieza a notar que hay algo que le genera incomodidad, malestar dentro de la relación, ¿sí? Y es algo que altera o afecta su dignidad, ojo, ¿ok? Entonces, no estamos hablando de una situación típica como que, uy, no, es muy tardona o muy tardón y bueno, vamos a ver si nos adecuamos. No, estamos hablando de situaciones que vulneran algún derecho de él, de ella o que afectan de alguna manera directa su dignidad. ¿Ya? Esa es la palabra clave, ¿ok? Entonces, en esta contemplación, la persona víctima busca ayuda o lo comunica y va a depender de del mensaje que reciba, de dónde caiga, diría yo, para que se pueda dar el paso a una siguiente etapa del proceso de cambio. Pero si en este momento de repente la silenciamos, le decimos, ay, te quedas, agradece que tus hijos tienen papá, ¿no? Muchas mujeres sin esposo, muchos niños sin padre, o de repente la familia dice, pues, que cómo tú te vas a pensar en separar siquiera, que eso es pecado, que esas son tonterías, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? O etcétera. Lo que fuera, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? La persona se va a replegar, ¿ok? Va a detenerse, ¿no? Pero si encuentra ayuda idónea, información que le ayude a incrementar la duda sobre lo que está viviendo, sobre si realmente es lo que quiere para su vida, pues evidentemente esto le va a ayudar a poder transitar a una siguiente etapa del proceso de cambio, ¿no? En el caso del agresor, pues podríamos ver que el agresor de repente puede sentir cierta tensión, incomodidad interna o cierta ambivalencia respecto a su conducta y a lo que genera, ¿no? Sí, me doy cuenta, pues se me pasa la mano, yo no puedo controlar mi carácter, es que yo soy así, pero es que sí, no, ¿no? Hay como una ambivalencia, ¿ok? Y la palabra clave, el elemento central de esta fase es la ambivalencia. Tanto la estrategia que se utiliza acá es siempre incrementar las razones para el cambio, ¿no? La tercera fase se denomina preparación, ¿ya? En este caso, si hablamos de la víctima, diríamos que ella intenta tomar acciones pequeñas para zafarse de la relación violenta, ¿ok? En un caso concreto, por ejemplo, esta mujer me decía, yo ya estoy cansada de lo que él hace, de cómo reacciona, y le he dicho que nos demos un tiempo hasta fines, digamos, hoy somos 10 de abril, hasta el 30 de abril, ¿no? Ya del psicólogo, ¿ya? Y a ese día vamos a hablar, vamos a definir nuestra situación, ¿no? Ok, entonces hay una intención de tomar una acción, no se está separando, se está dando con un tiempo de tregua, está viendo qué hacer, ¿ok? Está ya intentando salir de la situación con más, digamos, con una acción más concreta, ¿no? En el caso de un agresor en esta fase, podríamos ver de repente de que busca ayuda, saca una cita, mm, ¿no? De repente, busca un grupo de apoyo, ¿no? Se va a hablar de repente del padrecito de la iglesia, no sé por qué soy así, ¿qué puedo hacer para cambiar, ¿no? Hay algo que intenta modificar, ¿no? Pero no es suficiente. La fase de acción, cuando ya hay una conducta, una modificación activa de la conducta, o sea, es algo perenne, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta mujer que fue víctima de violencia, me dice, yo me fui a otra ciudad con mi hija, ¿no? Nos fuimos las dos y le dijimos, bueno, yo le dije a su papá de mi hija que no iba a seguir aguantando que él me haga estas cosas y que en el momento en que él cambie y demuestre que es otra persona, quizás pues conversaremos, pero ya no, yo quiero estar aparte y todo. Miren, ¿eh? O sea, ya como que se fue, tomó distancia, ya no estaba cerca de él, ¿no? Cortó comunicación y todo. Comunicó a sus familiares, ¿no? Había una acción. En el caso de un agresor, por ejemplo, a ver, les conté un casito, este señor se separaron, ¿no? Él asumió el daño que estaba causando en la relación, se separaron, eh, y bueno, él empezó su proceso de terapia, también igual se mudó de la casa donde convivía con ella, ¿ya? Porque le costaba demasiado como que estar todo el tiempo en ese lugar, recordar situaciones, sucesos, espacios, etcétera, ¿no? Por ahí, ya era como que un proceso de cambio
todavía no mantenido, pero medio sostenido, ¿no? El mantenimiento es la etapa en la cual ya una nueva conducta ha sustituido a la conducta anterior. Para que haya un proceso de mantenimiento, ¿no? Dentro de un espacio psicoterapéutico, entendamos que en el modelo europeo se proponen 4 años de abordaje, tanto para víctimas como para agresores. Ojo, 2 años de psicoterapia individual y grupal, ¿ya? Mixta, ¿ok? Un tercer año de seguimientos trimestrales y un cuarto año de seguimientos semestrales. Porque los estudios señalan que los episodios de violencia tienden a repetirse incluso hasta después del tercer año, ¿ya? De haber cesado, ¿ok? Entonces, hay todo un esquema bastante idóneo para abordar. Diríamos que en nuestro país llegamos a 2 años de abordaje. Me parece que ese es el tiempo que se estipula, ¿no? Tanto en los grupos de ayuda mutua, los talleres o los programas de reeducación para hombres que ejercen violencia, ¿no? Entonces, a día de hoy no sé si habrán políticas que incrementen el tema del seguimiento, que sería idóneo, tomando en cuenta la experiencia de otros países sobre todo, ¿no? Ok, pero eso es lo que yo le señalo como experiencia probada que ayuda realmente a mantener un proceso de cambio, ¿ya? Ahora, evidentemente, en el transcurso de estos procesos de cambio hay recaídas. Las recaídas no solo son naturales, sino son esperables dentro de un proceso de violencia, ¿ya? Es algo que tienes que pensar que va a ocurrir, sobre todo para que no se genere cierta frustración en el terapeuta o la terapeuta, ¿no? Es muy clásico, hasta chistes se hace de eso, ¿no? De que el paciente me llamó, la paciente me llamó y me dice, ya no voy a volver a la siguiente cita porque ya cambió o porque ya volvimos, ¿verdad? Entonces, no debe ser un motivo de burla ni de sorna, más bien debe ser un motivo o un reto profesional de mantener la relación terapéutica hasta que la persona realmente esté adherida, enganchada al tratamiento, comprometida con su bienestar y pues pueda acudir cuando lo necesita, ¿no? Yo les cuento un caso así bien gráfico. Más o menos en tal número de sesión, pues la clienta se da de alta sola, ¿no? Me dice, mira, ya eh, esta vez él me ha pedido perdón de rodillas, ¿no? Y creo que esta vez sí es cierto porque nunca se ha arrodillado. Entonces, bueno, en resumen, vamos a volver, ¿no? Entonces, básicamente lo que ayudé es a clarificar todo lo que para ella sería un indicador de cambio, ¿no? Ok, me parece que estás decidiendo sobre lo que tú quieres y eso es importante, ¿no? Que seas tú la que decide. Quiero preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que observar en él que te ayude a dar cuenta de que realmente está cambiando, ¿no? Y empezamos a hacer una lista de cosas, ¿no? Me decía, pues que venga temprano a casa, o sea, que demoren por lo menos media hora máximo, ¿no? Porque él trabaja muy cerca de la casa. Eh, que me ayude con los bebés, que también se meta a la cocina, lave, cocine conmigo, que no espere que yo le diga, ¿no? Que no venga tomado, ni que me apague el celular cuando sale con su amigo. Lo que ella me diga, ¿ok? En resumen, pasaron una semana y media y volvió y me dijo, todo lo que había esperado, desde el primer día no se dio, me dice. Entonces no puedo ver que él esté cambiando, ¿no? Entonces se sentía muy agobiada por eso. Entonces, eso es importante, miren. Aun cuando pasara un tema de recaída, es una oportunidad para ayudar a la víctima a clarificar lo que quiere y espera en la relación, ¿ya? Entonces no hay que desaprovechar esas oportunidades que son maravillosas, ¿de acuerdo? Bien. Ujú. Seguimos entonces. Cuando se trata del abordaje a personas que ejercen violencia o agresores, hay que considerar los siguientes aspectos, ¿no? Evidentemente, ¿qué características tiene el tipo de hombre que ejerce la violencia, ¿no? ¿Hay algún tipo de psicopatología de fondo? ¿Es más bien un cúmulo de experiencias y aprendizajes sociales y culturales que sostienen la conducta violenta? Dos, ¿qué tan peligrosa es la conducta violenta actual? En los casos donde se da el riesgo severo de violencia, no se hace terapia, pues ahí se van a la cárcel, ¿verdad? Eh, en ciertos casos que pueda darse de nivel moderado, podríamos intervenir, ¿ya? Todo va a depender de la pericia
que se le haga al agresor y de los resultados de la evaluación y las recomendaciones del perito. ¿Ok? En leve, claro que sí, totalmente. Grado de motivación para el cambio. Hay muchos que están completamente cerrados a la posibilidad de cambiar y en la entrevista o en la sesión con el terapeuta, con la terapeuta, puede que de repente intenten dar una imagen del bueno, ¿no? De que todo está bien conmigo, hablando mal de la víctima, acusando y culpabilizando a la víctima de que es por causa de ella que él está ahora en la sesión, ¿no? Puede ser otra conducta muy típica, hipercomplaciente con el terapeuta, con la terapeuta, ¿no? O sea, un amén a todo, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, como en un buen cristiano, te dice todo lo que tú esperarías escuchar para que no haya ninguna contradicción, ¿no? Entonces, te deja desarmado, diría yo. Entonces, hay que tener en cuenta, ojo, eso, ¿sí? Hay mucha conducta de manipulación, ¿sí? ¿Qué más podríamos ver acá? En muchas ocasiones hay una actitud hostil y desafiante de manera abierta, ¿no? ¿Ok? Ah, esta es una tontería, yo vengo acá a perder mi tiempo y bla, 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 ¿no? Entonces, ya, hable lo que tenga que hablar y bueno, igual cumpliré, ¿no? De repente, imagínense, ¿ya? Y la pertinencia de incluirlo en un grupo o solo tratamiento individual. Cuando es un líder negativo, no lo colocamos en terapia individual, ¿ya? No lo colocamos en terapia, perdón, grupal, ¿ya? Porque puede malograr ahí, el grupo puede como que moverlos negativamente, ¿no? Hasta que no hayamos trabajado en individual y esté como más aplacado, no lo insertamos a nivel de grupo, ¿sí? Pero si es, digamos, una persona que no tiene esa capacidad de liderar negativamente, lo trabajamos de manera dual, tanto en grupo como individual, ¿ya? Eso sería algo que es muy importante, ¿sí? Bien, ok, seguimos. Ahora, ¿qué recursos terapéuticos son sugeridos para el trabajo con agresores? A ver, uy, ¿qué hice? Ya, ok. Los voy a señalar y explicar brevemente porque evidentemente para la densidad del contenido de ahora nos va a quedar poquito el tiempo, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué recursos terapéuticos nos van a servir? El tema de crear conciencia emocional, o sea, ayudarle a educarse en cuanto al reconocimiento de sus emociones. ¿Qué sentimientos negativos se le generan continuamente en el día a día? ¿Qué es lo que suele vivir en su día a día? Amargura, celos, enojo, ansiedad, angustia. ¿Qué? ¿Qué tipo de sentimientos aparecen? ¿No? ¿Qué situación, qué sentimiento aparece? ¿Qué pensamiento pasa por su mente? ¿Y qué hace? ¿No? El esquema ABC, ¿ok? De la terapia TREC. ¿Ya? ¿Qué piensa, qué siente y qué hace? ¿De acuerdo? Y en qué intensidad, en una escala medible, de repente del 0 al 100%, para hacerlo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, no me contesta los mensajes, ¿no? Es una situación, el pensamiento sería, ¿qué estará haciendo? ¿Me estará engañando? El sentimiento podría ser de repente de ira, del 0 al 100%, un 80%, ¿no? Y de repente la conducta puede ser eh, tirar el teléfono, golpear la pared, qué sé yo, ¿no? Entonces, ayudarle a establecer esa relación causal entre lo que piensa, siente, hace con una situación en específico, ¿no? Porque acá vamos a ir identificando muchos sesgos cognitivos, ¿de acuerdo? O creencias irracionales en torno a lo que acontezca. ¿Ya? Entonces, eso nos da pie al trabajo de reestructuración cognitiva sobre sus ideas irracionales en relación al género, a la mujer, a las relaciones, a la sexualidad, a la intimidad, etcétera, ¿no? Y evidentemente, dentro de los programas de grupo, tanto como individuales, es importante trabajar el tema de asertividad, ¿no? Todo un esquema de trabajo de sesiones para fortalecer una comunicación asertiva, ¿sí? Poder expresar lo que piensa y lo que siente. eh, y esto implicaría también ayudar a cambiar el curso de la ira o de pronto darle otro tipo de utilidad, ¿no? La ira volcada hacia la tenacidad o el compromiso con alguna actividad o un trabajo en particular puede ser de mucha utilidad,
¿sí? En muchos casos, sobre todo de cuadros clínicos de ansiedad asociados, hay que trabajar el tema de la relajación, enseñarle al cuerpo a poder entrar en un estado de calma, de quietud, de espera, ¿no? Porque lo que vamos a ver también es muchas veces la dificultad para posponer la satisfacción de impulsos, ¿no? O sea, quiere algo y lo quiere ya, ¿no? Y si no se da, colapsa. Entonces, ahí también tenemos que trabajar tanto la parte fisiológica, puede ser la relajación muscular progresiva, trabajos de imaginería, ¿no? Como el cambio de pensamientos, ¿no? Pensamientos que generan ansiedad a pensamientos que generen calma, ¿ya? En cuanto a estrategias de control de la conducta violenta, podemos emplear, ya una vez que hemos ayudado al paciente a reconocer la emoción que se le genera, las circunstancias que la activan y la intensidad con que vive la emoción, podemos pasar a utilizar estrategias de control como tiempo fuera, ¿ya? Ojo que una estrategia de control no necesariamente significa regularla, pero el hecho de controlar la violencia significa evitar que su conducta siguiente sea dañina para los demás o para él mismo, ¿ya? El tiempo fuera o el tiempo muerto básicamente es eso, consiste en retirarse a un espacio a solas, ¿no? O salirse del escenario de diálogo para evitar un confrontamiento, una discusión en escalada, ¿no? O una conducta violenta física incluso, ¿ya? Y una vez que sienta que ha reducido la tensión corporal o la emoción alta, pues pueda intentar comunicarse, ¿no? En el cuanto a modificación de pautas comunicacionales, tiene mucho que ver con el tema de asertividad, igual, cómo aprendió a comunicar, dónde aprendió a comunicar de esa manera, cuándo aprendió que comunicar así era válido o que esa era la manera de obtener lo que quería, por ejemplo, ¿no? Y la psicoeducación en los distintos temas, tanto a nivel de grupo como individuales, sobre lo que es la violencia, los celos, el control, eh, los estereotipos, ¿no? Todos los temas que encontremos ahí de base, ¿ya? Eh, la violencia como recurso sería el último recurso del incompetente, decía un filósofo, ¿no? Entonces, una persona que ejerce violencia es una persona que tiene incapacidad para ser resolutiva de situaciones problemáticas. Entonces, es muy importante el trabajo en solución de problemas, ¿no? Trabajar el pensamiento lateral, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Mirar otros ángulos, otras perspectivas, ejercicios que permitan potenciar su creatividad, desarrollar el pensamiento en múltiples direcciones, no solamente enfocado a un único camino, a una única salida, ¿no? Porque esto lo que hace es crear un marco de referencia bastante reducido a la hora de resolver problemas, ¿no? Un único camino, una única ruta no es de utilidad, no es de ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de metáforas y ejercicios, podemos ayudarles a ver, ¿no? Siempre uso la metáfora de la carretera, digo, ¿no? Cuando uno maneja, eh, uno ve el camino derechito y dice, uy, si te fueras de frente llegas más rápido, pero uno tiene que dar una vueltota, una curva, otra curva, una subida, una bajada, ¿no? Y es que es así. Entonces, muchas veces para resolver algo tenemos que, o para ir por un camino que puede parecer más largo, pero es más seguro, ¿verdad? O es la ruta más, más idónea, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí, utilizar la metáfora terapéutica es de mucha utilidad, ¿ya? Y, por supuesto, el trabajo con el genograma, familia de origen, cómo es que la pauta relacional de violencia se instaló como un programa o una vivencia en esta familia, ¿sí? Cómo fueron las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de pareja en el árbol familiar, por lo menos subir 3 generaciones para el análisis es de mucha utilidad. La presencia o la ausencia del padre o de la madre, ¿sí? Es importante, ¿ya? Bien. Y bueno, con el tema, también acá les voy a dejar esto, luego al final Helen seguramente les va a brindar este material. Son preguntas del enfoque de invitación a la responsabilidad. Son una suerte de preguntas que podemos usar no como un cuestionario, sino más bien como una guía que nos permita a nosotros ir llevando a la persona que ejerce violencia a poder de alguna manera repensar las conductas que tiene, ¿no? Y las consecuencias que genera, ¿ya? Hay preguntas del tipo, ¿no? Si hablamos de cómo la violencia que ejerce perjudica a sus hijos, podría preguntar cosas como qué tipo de padre esperabas o querrías ser,
¿Te han visto tus hijos actuar de forma violenta? ¿De qué manera crees que les afecta? ¿No? ¿Qué crees que podría cambiar en tu relación con tus hijos si ellos no sintieran miedo hacia ti? Entonces, ayudarle a traspolar las ideas que tienes sobre que yo soy el hombre de la casa o a mí me respetan hacia un tema en cómo lo que yo hago o dejo de hacer impacta de esta manera en mis hijas o hijos. ¿De acuerdo? Y ahí les dejo un listado de preguntas que pueden ser de utilidad. Bien, hasta ahí entonces ahora nos vamos a ver qué aspectos son los que debemos abordar con la mujer que sufre violencia. ¿De acuerdo? Como ya hemos hablado, el tema de las creencias y los estereotipos no es algo que solo esté inherente al agresor, sino también a la víctima, porque eso hace que se perpetúe justamente una dinámica de violencia, ¿no? Entonces, el primer gran trabajo es identificar las creencias en torno a lo que es el género, ¿no? Y trabajar sobre ese sistema de creencias, ¿ya? Los roles de género, el papel de la mujer en el matrimonio. Por ejemplo, yo acá les invito de repente a pensar, a ver, eh, el hecho de ser varón o mujer, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Qué cambió respecto a la crianza que hemos recibido, ya? Solo tomemos un minuto para pensar en eso. El hecho de ser varón o mujer, ¿en qué influyó respecto a la crianza que hemos recibido? Ok, segunda pregunta, a ver. Eh, por el hecho de ser varón o mujer, ¿qué cosas se te permitieron hacer y decir y sentir? ¿Ya? ¿Y qué cosas no se te permitieron hacer, decir o sentir por ser varón o por ser mujer? ¿Ya? Tomemos un minutito para pensar en eso. Ok, entonces ahora sí podríamos de repente mirar en relación a esto, ¿sí? ¿Cómo es que la crianza en relación al género con el que hemos nacido, ¿no? Ok, ha afectado la manera en cómo nos hemos relacionado a la actualidad, ¿ya? Entonces es muy importante, por eso les digo, de construir al otro implica de construirnos nosotros primero, ¿no? Hay que trabajar el sentimiento de vergüenza, eso es muy importante. La persona que es violentada se da cuenta que no puede hacer nada para frenar la situación y a la vez se culpabiliza, se autoculpabiliza de no poder salir de esto, ¿no? Entonces, el sentimiento de culpa es algo muy marcado. Aquí es importante la información respecto a cómo es que surge y se instala la violencia, a cómo la conducta violenta es responsabilidad del agresor, ¿ok? Y al papel que puede tener ella a partir de ahora en trazar, ¿no? El mapa de su propia vida y sus decisiones, ¿no? Entonces, acá es muy importante trabajar sobre esos aspectos, ¿ok? En relación a la historia de violencia en la familia de origen, tanto como en el agresor, igual, hay que ver si la víctima ha sido expuesta a episodios de violencia, ¿no? O fue víctima directa de algún tipo de violencias, ¿ok? Física, psicológica, sexual, económica, ¿ya? Ayudarle a identificar en qué etapa del ciclo de la violencia se encuentra, ¿no? El ciclo de la violencia, les invito a leer a Leonard Walker, ¿no? Empieza pues por la calma aparente, la acumulación de la tensión, ¿ok? El estallido, ¿no? La agresión. Viene luego la fase de este, arrepentimiento, la reconciliación, la luna de miel, y vuelve a la calma aparente, ¿no? Entonces es todo un círculo. Y cuando le vamos ayudando a darse cuenta como, sí, mire, la otra vez que se disculpó, pero pasó como una semana y estábamos bien, y ahora de esta última pelea no han pasado ni 2 días y otra vez hemos vuelto a lo mismo. Entonces se va dando cuenta cómo estos periodos se van acortando entre fase y fase, y cómo en realidad ha intentado muchas veces
reconciliarse o se ha reconciliado y vuelve siempre al mismo punto de estallido, ¿verdad? Entonces, eso ayuda muchísimo, ¿sí? Analizar el miedo al maltratador, así como la dependencia. ¿Cuándo aprendió que debía sentir miedo frente a alguien que alza la voz, por ejemplo, ¿no? O cuando asumió que como mujer no iba a poder afrontar sola la vida o la crianza sin la presencia de un hombre, ¿no? Sin importar cómo fuera este hombre, ¿ya? Entonces ahí es explorar, ¿no? A través de su propia historia personal. Trabajar el sentimiento de culpa, romper el pacto de lealtad hacia la pareja, ¿no? No es que yo sí le amo, es que yo sí juré, es que yo no quiero que mis hijos crezcan sin papá como yo crecí. Entonces, ese tipo de ideas hay que irlas trabajando y erradicando, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Tenemos también, por otro lado, estimular a que sea parte activa en resolver su situación. Le preguntamos, ¿qué es lo que necesitas? ¿De qué manera quieres que te ayude? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Le devolvemos el tema de responsabilidad sobre su propia vida. Evitamos un enfoque de repente muy directivo, más bien propositivo, sí. ¿No? ¿Qué te parece si esto? ¿Qué te parece si aquello? ¿Has pensado en la idea de esto, del otro? ¿No? Estimular su propia autonomía y desarrollo, en especial frente a la figura masculina y frente a la sociedad, ¿no? Las tareas terapéuticas pueden ir, para empezar, desde promover su autonomía económica. Bueno, vete al parque donde hay avisos de trabajo y esta semana chequea una lista de 3 posibles empleos en los que puedas tú postularte, ¿no? O posturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí. Favorecer el desarrollo de su autoestima, apoyarla para que comience a pensar y cuidar de su propio bienestar, así como en el de sus hijos, ¿no? El tema del autocuidado. ¿Qué tanto hace para ella? ¿Qué tanto hace o satisface sus propias necesidades físicas, emocionales, ¿ok? De salud, ¿sí? Y trabajar sobre eso con pequeñas tareas, ¿no? Favorecer la ampliación o formación de su red de apoyo familiar y social. Si no ha visitado a un familiar o un amigo o amiga con el que cree que pueda contar, pues puede empezarlo a hacer, ¿no? Y hacer un anecdotario de cómo fue esa experiencia, cómo le resultó, qué tan útil fue, qué consiguió, ¿ok? Favorecer proyectos y actividades propias, ¿ya? Eso es muy importante. Apoyar las iniciativas, los emprendimientos, ¿ok? Ayudarle a trazar un mapa de metas y sueños, el primer paso, ayudarle a ejecutar qué hacer, qué tiene que hacer, con qué recursos debe contar, cuándo puede iniciar, ¿no? Ayudarle a imaginar escenarios diferentes de vida. A través de la imaginería podemos llevarla a momentos que desea o espera o quisiera, ¿no? En su vida personal, profesional, como madre, como pareja, etcétera, ¿ya? Entonces, estas serían las líneas de trabajo. Evidentemente, si la mujer ha dejado la relación, se ha ido, ya no está con el agresor, ¿no? Ahí obviamente que hay que trabajar el tema del duelo. Puede ser que este dolor de que no soporto estar sin él, ¿no? O que yo quería tener una familia de verdad y ahora somos solamente mis hijos y yo, porque hay una idea errónea de pensar de que una familia mononuclear o monoparental, perdón, no es familia, ¿no? Eso a veces algunos profesionales lo promueven erróneamente, ¿no? También puede funcionar en una familia solo con un progenitor, ¿no? O sea, hay que quitar esa ilusión de que la familia se entera, mamá, papá, hijos, ¿no? Porque si no, esto muchas veces llega a ser un ancla de retraso, ¿no? Entonces, el proyecto de vida, yo pensaba un matrimonio, una familia, crecer con él, tener el negocio, por acá y por allá. Bueno, sí, a veces no se puede, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, trabajar sobre eso, sobre esa pérdida, sobre cómo recomponerse la pérdida, asumir que es una realidad, cómo vivenciar el dolor tras la separación, cómo recolocar ahora el lugar de la expareja, ¿no? Que seguirá siendo el padre de los hijos, ¿de acuerdo? Manejar el sentimiento de culpa, ¿no? Yo, por mi culpa, es que mis hijos están sin padre, ¿no? Entonces, esa idea de atribuir de que ella ha hecho un mal, en realidad de creer que lo que está haciendo como decisión es más bien en beneficio de la estabilidad, de la salud emocional, de la vida de cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Entonces acá trabajar mucho la parte de información, la parte de reenfocar la situación, ¿no? Ayudarlas a enfrentar el sentimiento de soledad y vulnerabilidad, ¿sí? Todo porque hay también este esquema de cómo la mujer es como que
la princesa que espera ser rescatada por el príncipe, ¿no? Entonces, no, hay toda de repente, una fábula tejida en relación a lo que es las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, sobre esto también hay que conversar, hay que reformular, ¿no? Hay que permitir la posibilidad de que se dé una reestructuración de esta manera de ver y asumir su vida como pareja, como mujer, como madre, etcétera, ¿no? Desde luego que hay mucho que trabajar, están los roles asumidos, ¿no? Hay mitos, y no me quería ir después sin mencionar uno que es muy frecuente, que tiene que ver con el instinto materno, ¿no? Si nos ponemos a revisar estos estudios en relación a lo que es la crianza, podemos ver cómo un hombre y una mujer que ejercen la crianza activa de sus hijos, o sea, que cambian pañales, que dan de comer, que cargan, que arrullan, etcétera, que hacen una crianza activa, tienen las mismas modificaciones en las estructuras cerebrales, ¿no? Entonces no hay una diferencia significativa entre hombre y mujer cuando se ejerce la crianza. Lo que ocurre es que se desplaza tanto el cuidado de los hijos a la mujer, ¿no? Bajo el sesgo, la idea de decir es que solo la mujer sabe cómo criar, entonces yo no podría, ¿no? Dígame si alguno de ustedes no conoce en su entorno un padre soltero, por ejemplo, ¿sí? Que podamos decir que ha hecho un cuidado debido, adecuado de sus hijos, ¿no? Entonces, hay de todo como entre padres y madres solteros. Puede que no todos tengan los mejores métodos de crianza, pero hay que ver las buenas prácticas, los ejemplos rescatables, por ejemplo, y lo que las neurociencias nos dicen al respecto, ¿sí? Ya que se viene el Día de la Madre, aprovecho siempre para decir, ¿no? Dicen ahí madre solo hay una, pero padre también. ¿Ok? Entonces, no perpetuemos nosotros las ideas estereotipadas sobre el género con mensajes o ideas que lo único que hacen es nuevamente reducir el rol de la mujer a la crianza. ¿Ya? Es un papel muy importante, claro que sí, pero es un papel que tanto el hombre como la mujer están capacitados biológicamente para ejercer. Y eso lo dicen las investigaciones. Les invito a leer un poco en relación a esto y ayudarnos nuevamente, como les digo, a deconstruir cada idea que hemos cimentado como parte de nuestra vida cotidiana, como verdad en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Muy bien, si hasta este punto hubiera alguna pregunta, algún comentario, tal vez es el momento, ¿no? Y si no hubiera ninguno y hay claridad, pues les agradezco igual la participación, el estar involucrados aquí. Gracias, Fernando, gracias, Lady. Ok, genial. Entonces, mi nombre es Luis Tafur, ¿sí? Y bueno, le agradezco a CEPIC también por esta iniciativa. Son muchos cursos que están desarrollándose a día de hoy. Entonces, creo que el trabajar en esta perspectiva, el poder nosotros involucrarnos como miembros que hagan incidencia en la prevención, ¿no? Y en detener estas situaciones de violencia, va a hacer que nosotros marquemos la diferencia en los escenarios profesionales en los cuales nos estemos desenvolviendo y por supuesto empezando desde nuestra casa, ¿no? Cada vez que veamos una novela, una propaganda o una situación, un video X ahí en la tele o en la compu, que tenga un mensaje sexista, machista, ¿ok? O estereotipado, conversémoslo con la familia porque todos acabamos de ver esto. Entonces, oye, mira, ¿qué opinas sobre esto? Mira, esto es así, te cuento que yo sé esto sobre aquello. Entonces, empecemos a deconstruir a nosotros, a nuestra familia, y eso nos va a ser de mucha utilidad, ¿no? A ver, ¿sí? Jorge, un saludo. Gracias Patricia, gracias también. Ok, María Guadalupe. Y bueno, le voy a dar el pase entonces a Evelyn para dar por finalizada esta charla del día de hoy. Muy buenas noches con todos los participantes. Gracias al psicólogo Luis Tafur Miranda por la ponencia del día de hoy. El tema ha sido abordaje terapéutico, agresores y víctimas de violencia contra la mujer. Agradecemos sinceramente la participación de todos los usuarios, asimismo del magíster Luis Alberto Tafur, por